Y comienzan a llegar los nuevos impuestazos a las basuras. ¿Te acuerdas cuando lo comentamos al principio de este año 2025 que venían apretando el acelerador a tope porque, bueno, habían decidido crear un nuevo impuesto a las basuras? Bueno, pues ya han empezado a llegar las primeras cartitas diciendo, bueno, excusándose esos ayuntamientos, diciendo que no es por ellos, básicamente vienen a decirlo de una manera muy sutil, no es porque nosotros queramos repercutir ese coste real de las basuras, sino porque esto viene de arriba, viene del gobierno, diciendo que lo tenemos que hacer. Ellos, pobrecitos ellos, si no, ellos no lo harían nunca. Ellos están muy contentos, ellos están contentísimos. Solamente, bueno, porque alguna persona si tiene una casa ahí, algún alcalde, algún tal, pues hombre, le va a dar por saco. Pero realmente, profesionalmente hablando, van a tener muchísimo más presupuesto, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que harán con tantísimos billetes? ¿Qué harán con tantísimo dinero? El caso es que me han empezado a llegar ya algunas cartitas, no todavía de Ayuntamiento de Madrid como tal, sino de algún otro ayuntamiento más pequeño, de unos 10.000 habitantes, donde están básicamente diciéndote que va a subir el coste. Fíjate. Había uno, por ejemplo, uno de los ayuntamientos, que el coste anual se pagaba de 2 semestres, primer semestre ahora hasta junio y segundo semestre hasta diciembre, ¿no? Luego viene en noviembre, diciembre. El hecho es que eran 15 euros por semestre, 15 euros. Es decir, aquí en este ayuntamiento precisamente ya existía ese impuesto a las basuras, ya estaba, pero eran 15 euros. Era algo simbólico, 15 euros, ¿no? El hecho es que ahora van a ser 170 y pico euros al año. Entonces viene, pues eso, 86 euros, ¿no? Cada semestre. Tú fíjate, estaban hablando de que iban a incrementar un poquito y tal. Pues no lo sé, pero de pagar 30 euros a pagar 180, bajo mi punto de vista, creo, si no me equivoco, es un por 6. Un por 6. Un por 6, lo que están cobrando de más. Honestamente, ¿tú de verdad piensas que esto es por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas de España? Yo no lo creo, yo no lo creo. De hecho, yo he empezado incluso a pensar que lo que van a hacer con ese dinerito es, quizá, utilizarlo para comprar vivienda. No lo sé, has visto que hay muchísimos programas de vivienda alrededor de España, Ayuntamiento de Madrid, de Valladolid, de Barcelona, luego también a nivel comunidad autónoma. No lo sé, como tenemos ese pilar que es la vivienda, no lo sé. O quizá para cubrir algún otro déficit que tenían los ayuntamientos, que pudiera ser también. Oye, imagínate, tú tienes una deuda conmigo, ayuntamiento, con administración, entonces lo que vas a hacer es, con esta recaudación extra me vas a devolver. Puede ser, y al final esto va a redundar en el gobierno en sí, ¿no? En la hacienda estatal. No lo sé, puede ser también esto. Pero lo de la vivienda podría también cuadrar, o pudiera ser una combinación de ambas. Te voy a devolver más la deuda, ¿no? Te voy a devolver la deuda, y al mismo tiempo lo que voy a hacer es, pues, comprar vivienda, ¿no? También pudiera ser otra tercera, que es, imagínate que si es un dinero que tendría que quizá transferir de la hacienda estatal, transferirlo a los ayuntamientos, ahora, gracias a este impuesto aprobado por el gobierno central a favor de los ayuntamientos, pues ya no van a tener que hacer esas transferencias, ¿no? Esas transferencias de comunidad autónoma a ayuntamientos o transferencias estatal a ayuntamientos, sino que, oye, ahí tenéis financiación para, no lo sé, salarios, sueldos, obras, lo que sea. Ahora bien, no sé, me escama. Yo pienso que puede ser eso, para devolución de deuda y o para tema de comprar viviendas. Pudiera ser, no en todos los ayuntamientos, pero según qué ayuntamientos, ¿no? Yo pienso que puede ser una manera, o simplemente aliviar las cuentas, como te digo. Pero bueno, simplemente que veas que no es por trasladar el coste real como están diciendo. Eso absolutamente no es por trasladar el coste real. Es una manera que se han sacado. Inicialmente decían que esto venía de Europa, al final se desmintió que era un bulo, ¿no? Que realmente es porque ha querido Pedro Sánchez. Se lo han sacado de la manga una vez más, pero insisto que esto sería muy sencillo. Si tú estás ahí de gobierno, tú puedes sacar continuamente, eres muy creativo, incluso preguntas a ChatGPT y créame un impuesto nuevo que yo pueda cargar a mis ciudadanos y que tenga un buen relato para que se lo crean. No lo sé, si te parece algún día podemos hacer un vídeo de este estilo y nos reímos todos un poco, ¿no? Para que veas lo sencillo que sería. O sea, realmente es que no son ni siquiera genios, es que son... Pues un creativo no tiene por qué ser un genio, ¿no? Si encima lo haces con malicia. Bueno, no quiero tampoco machacar mucho más con este tema. Simplemente al final se lo he trasladado, en este caso, a la persona inquilina. Y oye, pues trasladando simplemente la carta donde aparecen esas excusitas, que de hecho ya enviaron una hace un par de meses, ya debe ser que por ir entrando un poco en materia, hace 2 meses, una cosa así, y ahora ya ha venido otra, contándolo de manera diferente, y la carta. Bueno, pues simplemente lo que he hecho ha sido trasladárselo todo y lo ha entendido a la perfección. Me ha dicho exactamente lo mismo, que bueno, pues que su objetivo es trincar y ya está. Que no hay ningún problema, que lo transferirá, lo pagará y ya está, que es la que utiliza las basuras, ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? Pero ahí en este caso nos vamos a encontrar con muchas situaciones diferentes, ¿no? Por eso es muy importante cuando tú estipules el contrato, aunque en ese momento, en esa ciudad, en ese ayuntamiento, no se cobrara ese impuesto a las basuras, esa tasa a las basuras, pues que tú hayas tenido la
la idea de haber puesto o cualquier otra tasa administrativa que pudiera ser creada a futuro. Una cosa está, ¿no? Algo que sea genérico, pero que pudiera englobar absolutamente cualquier posibilidad nueva en el futuro que no pudiéramos haber contemplado, como en este caso las basuras, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, por la vía legalmente hablando, estando en contrato, pues lo podrías trasladar, repercutir, porque no tiene ningún sentido que tú como propietario te pongas a pagar las basuras de una persona. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero al final te das cuenta de la moraleja de todo esto, te das cuenta. Dice el Estado que su prioridad máxima es la vivienda, Y realmente lo que está sucediendo es que, bueno, querían que hubiera un alquiler asequible. Porque ya ni siquiera hablan de comprar, hablan de alquiler asequible. O sea, ya te han bajado el escalafón. Ya no es tú compras vivienda, sino tú alquilas vivienda a precios asequibles. Y lo que está sucediendo es todo lo contrario. Fíjate en lo que hacen, no lo que dicen. Lo que está sucediendo es que te están repercutiendo un coste. A ellos ya les da igual que lo pague el inquilino o que lo pague el propietario. En muchísimos casos yo creo que la mayor parte lo va a pagar el inquilino. Pero la situación es la siguiente. Si el inquilino ahora se va a encontrar con un sobrecoste anual de... Antes no pagaba eso. Ahora de repente empieza a pagar 200 euros, 300 euros al año. Te estás dando cuenta de lo que sucede ahí, ¿no? Pues que ese inquilino, si antes pagaba al año 10.000, ahora va a pagar 10.300 euros. Se va a encontrar con un 3% anual, ¿no? Un incremento del 3% anual sobre el precio de la renta. Luego, cuando saque las estadísticas, dirán, a ver, este es el sueldo que tienen, se ha incrementado la vivienda, el coste de la vivienda en un 3%, imagínate, ¿no? De esta manera. Entonces, al final van a tener cada vez más esfuerzo del alquiler, con lo cual vamos a intervenir más la vivienda, porque claro, se está viendo que ha subido el coste de la vivienda un 3%. ¿Te estás dando cuenta que esto lo pueden utilizar ahora como un arma contra ti? Porque ahora puede darles por decir que, oye, que ha incrementado el coste de la vivienda. Y como ha incrementado el coste de la vivienda, pues que tienen que tomar medidas más contundentes todavía, porque pobrecito inquilino que se le ha subido la vivienda, el coste de la vivienda, no solamente ese 3% de las basuras, sino a lo mejor también, bueno, pues lo que correspondía a ese 2% anual, ¿no? Por el IPC, por el índice IRCA, por el índice que tú hayas estipulado, ¿no? Si lo hiciste antes de 2023, de mayo de 2023, de la ley de vivienda, o si lo hiciste después por ese nuevo índice, ¿no? Entonces te está dando cuenta, sería ya una doble subida, un 2% más un 3% es un 5%. Y entonces van a decir, es que ha subido el alquiler en España un 5%. Fíjate, mientras que en Cataluña ha bajado. ¿Te das cuenta de qué manera puede manipular la narrativa? No sé, se me ocurren así maneras en las que rápidamente, con cifras, que es verdad, esas cifras estarían ahí y no estarían mintiendo, pero están manipuladas por detrás. Están manipuladas porque lo que han hecho es repercutirle al inquilino un coste superior. Eso por un lado. Y segundo, lo que pueden decir es, oye, antes el alquiler era el 48% de los ingresos del inquilino y ahora son el 50%. Imagínate. Entonces, de esta manera, pues bueno, tienen ya más beneplácito, tienen más cabreo por parte de la gente y al final van a utilizar la misma estrategia de siempre. Problema de que ha subido el alquiler, precisamente porque ellos han repercutido ese coste de las basuras, de esa tasa de basuras. Reacción, la gente más cabrada que una mona. Y al final, solución. Vamos ahora a intervenir el mercado en España. Todas las comunidades autónomas, todas las ciudades van a tener que pasar por el aro y van a tener que imponer un precio máximo del alquiler. ¿Te das cuenta de qué manera nos manipulan? Pues eso. Y ahora ya para finalizar te voy a dejar unos minutitos del vídeo que hice en su momento en enero cuando salió toda esta locura de la tasa de basuras. Unos minutitos para que si no sabes todavía cómo funciona la tasa de basuras, para que lo aprendas y veas cómo, bueno, pues van a por tus viviendas una vez más. En este caso van a por el inquilino. Más presión fiscal para las clases medias. Pero luego te dirán que el problema es de los especuladores, de los inversores y de los magnates de ladrillo. ¿Acaso no son ellos los especuladores que con activos que no son suyos, activos que ellos no han pagado, que no están pagando, son los que se encargan de incrementar impuestos y luego además tienen esa super creatividad, esa imaginación para crear más y más impuestos? Porque lo que ha hecho el gobierno de España por imposición, de manera obligatoria, sin rechistar, para todos los ayuntamientos del territorio español, tienen que hacerlo de manera obligatoria, cobrarte un impuesto por las basuras, por la tasa de basuras. 2025 trae a la ciudad de Alicante un aumento en el recibo de la tasa de basuras después de que se aprobase en el último pleno del pasado lunes la nueva ordenanza sobre el denominado tasazo, que tendrá en cuenta tanto los metros como el valor catastral de los inmuebles. Ha sido una adaptación lo mejor posible con las bases de datos que se disponen actualmente y dejando abierta la vía de actualizaciones si se obtienen nuevos datos aplicables. Y ahora podrán tratar de escudarse en varios argumentos, que si bien impuesto por Europa, algo que es falso, como ya dejó bien claro la Comisión Europea, es lo que ha elegido el Gobierno de España. Agradezco especialmente el interés que muestran en este debate, teniendo en cuenta la desesperación del alcalde de Alicante trayéndolo a la Misa del Gallo a solo un día del límite legalmente establecido. A ver si es que así, pues nadie se entera de sopetón de que Barcala les va a triplicar
la basura, ¿qué es lo que hoy pretende hacer? 14 votos en contra, 11 abstenciones, 4. Queda aprobada. La medida afecta a todas las viviendas de Alicante, al igual que a las oficinas, los comercios, los restaurantes, bares y cafeterías y las áreas industriales. También establece los parámetros para los inmuebles de uso religioso, deportivo, espectáculos y colegios y los establecimientos de hospedaje. Empezamos el año en Alicante pagando un poco más por vivir en esta ciudad, teniendo una vivienda, un comercio, un despacho o algún local. En la ciudad de Alicante nos va a salir más caro la tasa de basuras, el tirar nuestra basura en los contenedores o en estos soterrados, por ejemplo. Se multiplica hasta por 4, en el peor de los casos, el recibo de la tasa de basuras en este 2025. Pero espera, que ahí no acaba todo, porque nos la ha metido bien clavada. Una vez más, todo con mentiras, todo con buscando un culpable. Es decir, oye, esto no viene porque nosotros queramos imponerlo, sino que viene de Europa. Espérate que te lo enseño. Porque dicen lo siguiente: Bruselas avala la tasa de basuras que introducirá España en 2025 como medida viable para reducir residuos. Vale, esto ya viene a Agenda 2030, ¿vale? Agenda 2030. Y dice, según la norma, los Estados miembros deben aspirar a alcanzar un objetivo indicativo de reducción de los residuos alimentarios a escala de la Unión Europea del 30% en 2025 y del 50% en 2030. Es decir, quien más basura genera, más paga. ¿Qué hacen las ciudades europeas más exitosas en la recogida y reciclaje de residuos? Es decir, quien lo hace mal paga más. En teoría podría tener sentido, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué quien más dinero gana, quien más actividad produce, porque cuando tú produces actividad lo que estás haciendo es satisfacer necesidades? Entonces, ¿por qué tienes que pagar más impuestos? Sería al revés, ¿no? Aquel que no aporta tanto es el que más tiene que pagar de impuestos. En fin, la meritocracia funciona según a ellos les dé la gana. Y dice así: la Comisión Europea ha avalado la nueva tasa de basuras que deberán aplicar todos los ayuntamientos de España desde abril de 2025 como una de las medidas viables para reducir desechos que recoge la Directiva Europea de Residuos. ¿Y qué es lo que hace la oposición? Pues aquí tienes, por ejemplo, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Almeida, dice: califica de sanchazo la nueva tasa de basuras para Madrid, pero Ayuso la pide en su estrategia de residuos. Vaya, me da igual uno que otro, porque si esto viene a nivel estatal, viene por parte del gobierno de España y todos los ayuntamientos de España se ven obligados a tener que aplicar ese impuesto, Almeida dirá, pobrecito los madrileños, sí, tú lo estás criticando, pero al final te lo vas a embolsar. Porque sí que es cierto que igual que ese impuesto, depende de los ayuntamientos cuánto te van a cobrar, porque va por partida doble, así, por así decirlo, ¿vale? Hay una cantidad fija que vas a tener que pagar sí o sí y va a haber una cantidad variable. Pero antes de eso, déjame explicarte algo más. Hay 3 supuestos, ¿vale? Si no tienes esa tasa de basuras en un ayuntamiento, te la van a imponer, ¿vale? Si esa tasa de basuras ya va con el IBI, lo que van a hacer es quitarla del IBI, hacerla de manera separada, ¿vale? Para que vaya desglosada, pero además irá incrementada. Y finalmente, si ya tienes ese impuesto a la basura, porque hay muchísimos ayuntamientos dentro de España, hay 8.600 ayuntamientos, con lo cual cada uno aplica lo que quiere. Lo que sucede es que ahora es obligatorio. Antes era opcional, ahora es obligatorio. Vale, pues si ya el ayuntamiento te estaba cobrando esa tasa, ahora lo que va a hacer es incrementarla. En conclusión, todo el mundo va a pagar muchos más impuestos por vivir en España en 2025. ¿Y esta es la prioridad del gobierno? ¿Era absolutamente necesario hacer esto? Pues no. Y te digo que no era absolutamente necesario, como están diciendo que era una imposición de la Comisión Europea. Y es que fíjate, la Comisión Europea desmiente a Rivera sobre la obligatoriedad de la tasa de basura. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, desmintió hoy al gobierno español en cuanto a que es la legislación europea quien obliga a aplicar en 2025 un tasazo de basuras para repercutir a los ciudadanos el 100% del coste de la recogida, transporte y reciclaje de desechos y que elevará el recibo medio a 178 euros. Eso es medio, es decir, habrá viviendas que sean más caras. ¿Cuál es la forma de estructurar ese recibo por ayuntamiento? Porque cada ayuntamiento es diferente. Insisto, hay 8.000 y pico ayuntamientos en España y cada uno valorará de manera diferente cuál es el recibo que tenga que pagar el propietario de esa vivienda, ¿no? Va a haber una parte fija y una parte variable. Una parte fija simplemente por el hecho de tú tener ahí la vivienda y una parte variable que la van a determinar en función de diferentes factores. Estamos hablando del valor catastral de la vivienda, de la superficie y del número de personas empadronadas en esa vivienda. Así que
a más valor catastral, a más superficie, a más personas que estén empadronadas en esa vivienda, van a pagar más impuestos. Así que el recibo es la parte fija que van a pagar todas las viviendas, más esa parte variable. Vamos, que van a hacer hucha los ayuntamientos. Y la excusa, como siempre, viene que si de Europa, que acabamos de ver que es mentira, seguimos leyendo. El gobierno de Pedro Sánchez y en concreto la vicepresidenta de Transición Climática, Teresa Rivera, se había escudado en la directiva comunitaria para defender el tasazo y aprobar una ley por la cual a partir del 10 de abril de 2025 será obligatoria para todos los municipios españoles la implantación de la tasa de basuras o la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Una vez más ves que todo es mentira y que no la han metido doblada, porque no es que venga impuesto por la Comisión Europea, no, se escudan diciendo que viene por parte de la Comisión Europea, pero esto es algo que el gobierno de España lo ha hecho de manera descarada, mentirosa y riéndose de todos los propietarios en España. Pero ojo, porque ahora vamos a hablar de quién va a pagar ese impuesto. Porque me da igual que lo llamen tasa que lo llamen impuesto, ¿vale? Es impuesto, todo es impuesto, lo tienes que pagar sí o sí. Aunque supuestamente una tasa es que solamente lo pagas si lo usas. Pero tú imagínate que tienes una vivienda en la que llevas 5 años sin ir. Si fuera un impuesto es que pagas, porque sí. Si fuera una tasa es por utilización. Pero si llevas sin ir 10 años a esa vivienda, 15 años a esa vivienda, tienes que pagar una parte fija, ¿no? De esa tasa de basuras, con lo cual eso es un impuesto, ¿vale? No tiene ningún sentido, es simplemente afán recaudatorio, ¿vale? Se van a escudar en que es una medida para que tú recicles mejor, para el medio ambiente, para el medio climático, no sé. Si sigues este canal frecuentemente, ya sabrás que el tema del cambio climático es toda una mentira para meter a capón leyes, tasas, impuestos y regulación y supresión de derechos y libertades como esto. Pero en fin, esto solamente son pequeñas cositas, porque ya verás cómo empiezan a hacer esos arrestos domiciliarios climáticos. Es decir, lo que vimos durante aquella época del 2020, vamos a ver cómo sucede lo mismo cuando de repente digan que, bueno, que no hay que usar coches, que no hay que salir a la calle, que todos en casita durante 3 días, durante 5 días. Habrá mucha gente que le haga gracia a esto porque no tienen que ir a trabajar, porque están muy a gusto en casa, pero lo que van a ver es que les están quitando sus derechos y libertades por nada. Es simplemente una manera de adoctrinarte, ¿no? De hacerte más dócil. Y vamos al tema. ¿Quién va a pagar esta tasa, este impuesto? Pues si tú eres propietario de la vivienda, la vas a pagar tú como propietario. Ahora bien, si esa vivienda está alquilada, ese coste se le va a repercutir al inquilino. Vamos a ver lo que dice la OCU. Dice lo siguiente: será un gasto ligado al uso. ¿Qué pasa en los alquileres? Hasta ahora hay municipios que no tienen una tasa diferenciada para la basura o que la tienen de manera parcial. Madrid la excluía para inmuebles que tengan uso catastral residencial o almacén y estacionamiento, viviendas, garajes y trasteros. Sí la exige al propietario de locales y de inmuebles de uso distinto al residencial, con base en su valor catastral y con independencia de la cantidad de residuos que generen, ¿vale? Es simplemente un impuesto fijo. Según la normativa, en adelante se trata de aplicar el principio de quien contamina paga, de modo que la tasa tendrá que ser pagada por el productor de los residuos, ¿vale? ¿Quién es ese? Pues si la tienes alquilada, es el inquilino, ¿vale? La ley de haciendas locales dice que el sujeto pasivo de la tasa es quien resulte beneficiado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación, es decir, el ocupante de la vivienda o local. En su caso, el propietario del inmueble es sustituto en cuanto a la obligación del pago y puede repercutir la cuota en el beneficiario. En los contratos de alquiler conviene precisar expresamente que es el inquilino quien se hace cargo de esta tasa, haciendo mención al sistema de cálculo que utilice ese ayuntamiento. Pues esto va a traer cola, porque si es un inquilino razonable lo va a pagar él, ¿vale? Con lo cual va a haber visto incrementado su alquiler, su pago por alquiler. Al firmar el contrato de arrendamiento con un inquilino siempre se estipula quién paga cada cosa. Yo siempre lo estipulo de la siguiente manera: pese a que no haya una tasa de basuras, lo dejo puesto como que en caso de haber una tasa de basuras, será el inquilino, el beneficiado, quien se encargue de pagarlo. Con lo cual, todos mis inquilinos van a haber incrementado su renta en 180 o 200 y pico, 300 euros al año. Y por desgracia, me temo que es un coste bastante importante. Así que una vez más queda demostrado, queda patente cuál es la prioridad de nuestro queridísimo gobierno de España, que es simplemente recaudar y recaudar y recaudar y hacer cada vez más pobre y más dependiente a los inquilinos. Luego dirán que esto viene por la especulación de los propietarios y de los inversores, ¿no? No. Los especuladores son los propios gobiernos, son los propios políticos que lo que hacen con un inmueble que no es suyo es meterle cada vez más impuestos. Porque vamos a ver, si tú ya lo has pagado, e incluso, venga, vale, aceptamos barco, aceptamos que hemos tenido que pagar ese ITP, pero ahora ya la vivienda es tuya. Pero nos han acostumbrado, hemos normalizado tantas payasadas y tantas gilipolleces que al final ya lo vemos como un estándar. Hay que pagar esto, esto y lo otro, ¿vale? Impuestos a la comunidad autónoma,
impuestos al ayuntamiento, otro impuesto al ayuntamiento, quieres hacer reforma, tienes que pagar por la reforma, pero si es mi vivienda, ¿por qué tengo que pagar yo un impuesto por hacer una reforma en mi propia vivienda cuando estoy pagando el 21% de IVA, tanto de todo lo que compre como de aquellas personas a las que contrate, fontaneros, pintores, electricistas? ¿Por qué tengo que pagar también un impuesto por pedir permiso, por hacer una obra en mi vivienda, cuando todo el bloque está de acuerdo si toca hacer una reforma de importancia o lo que sea? Insisto, hemos normalizado muchas tonterías y cada vez nos tienen más cogidos por ahí. Así que como propietario lo que te puedo decir es lo siguiente: esto evidentemente se lo tienes que repercutir al inquilino. Entonces la manera en la que yo entraría es de la siguiente: si tú no lo tienes ya puesto por contrato antes de que esto haya aparecido, es decir, que figure por contrato, lo que tendrías que hacer es, por curarte en salud, simplemente se lo puedes comentar: oye, ya sabes que ha salido este impuesto, esta tasa, así que lo siento mucho, no es mi culpa, pero sabes que te lo tengo que repercutir porque esto va en función del uso, es decir, de quién contamina paga, que es así como ellos mismos lo están diciendo en su normativa, incluso informalmente, ¿no? Si como propietario quieres tener esa mayor seguridad jurídica de que va a ser el inquilino quien lo pague año a año, por si acaso otro año se revela, porque insisto, tú al final no eres un alma caritativa y tú no tienes por qué ser la persona que sea el escudo continuamente del inquilino. Con lo cual lo que tendrías que hacer es, siempre que puedas, reflejarlo en un anexo en el que digas que, oye, de acuerdo con esta nueva normativa, se ha impuesto esta tasa, que para el ayuntamiento de tal es más o menos este precio aproximadamente, y que, bueno, que ese inquilino tendrá que pagar ese importe, además de todas las próximas o potenciales subidas al futuro. Fíjate en lo que hacen, no te fijes en lo que dicen. La prioridad del gobierno de España está clarísima, es exprimir cada vez más a propietarios, cada vez más a inquilinos, pero realmente quien va a pagar esto en la mayor parte de las situaciones va a ser el inquilino, que es quien hace uso de ello. Y probablemente algún político en las próximas semanas, cuando esto empiece, probablemente deje caer: bueno, pero esto realmente, el sujeto pasivo es el propietario, si te lo quiere repercutir es porque el propietario es un especulador y es muy mala persona, porque se la gastan así. Va a ser una oportunidad más para que haya un nuevo enfrentamiento entre inquilino y propietario, porque es lo que quieren. Quieren crispar el ambiente, quieren provocar a los inquilinos para que salten contra los propietarios, ya sabes, todas estas estupideces y payasadas de huelga de alquileres, para que de esta manera, cuando algo suceda, puedan regular cada vez más duramente contra los propietarios. Lo que nos quieren tener es asustados, ¿vale? Y no te lo tomes como consejo de inversión, siempre te lo digo, pero bajo mi punto de vista lo que quieren hacer es asustar, quitarse jugadores del medio para que de esta manera sean ellos los que se queden con cada vez más inmuebles. Vamos hacia un sistema, vamos hacia un paradigma en el que va a haber cada vez menos personas propietarias. Por eso se meten tanto con la vivienda en España, porque tradicionalmente es un país de propietarios. Si no, tú mira en Europa quiénes tienen más índice de propietarios que nosotros, solamente Rumanía, ¿vale? Exceptuando Rumanía, somos los habitantes con mayor índice de vivienda en propiedad. Y eso es algo que ellos tienen que reventarlo. Porque cuanto más baje el índice y más propiedades ellos tengan, luego vas a ser tú quien esté pagando alquiler para ellos. Así que sé valiente y no te dejes asustar. Chao, chao.